El poder no se discute, se transfiere. Pero lo que acabamos de ver rompe todos los esquemas políticos conocidos. Una reunión entre Gustavo Petro e Iván Cepeda, abrazos en la Casa de Nariño y declaraciones que podrían cambiar por completo la lectura del poder en el país. Sigan este fragmento y regresamos enseguida con el análisis completo. Hubo reunión entre el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda. ¿Quién va a ser el jefe de la oposición? Eso se definió, Mateo, en una reunión entre ambos políticos. ¿Qué decidieron? Camila, pues vea, a las 10:50 de la mañana llegó el ex candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda a la Casa de Nariño. Aquí estuvo reunido hasta hace pocos minutos con el presidente Gustavo Petro, pero le voy a decir una imagen que se ha presentado pocas veces en estos 4 años de gobierno. Desde uno de los salones de la Casa de Nariño aparecieron Iván Cepeda y Gustavo Petro. Se abrazaron. En ese momento les preguntamos que quién iba a ser el jefe de la oposición. Iván Cepeda señaló al presidente Gustavo Petro y el presidente Gustavo Petro dijo: la oposición la hace el pueblo. Posteriormente a ese video, a esa imagen que tomamos de ellos dos arriba, pues ellos bajan y nos atienden aquí a los medios de comunicación. Habla primero el presidente Gustavo Petro con varios mensajes. Dice que el empalme indica que Abelardo de la Espriella debe venir él acá a recibir la Casa de Nariño, y también dice que va a respetar el resultado del escrutinio y lo que digan los jueces. Le preguntamos además el que pensaba que había fallado y dijo que más allá de una falla en la campaña del Pacto Histórico, lo que hubo fue una estrategia de comunicación muy fuerte por parte de Abelardo de la Espriella. Estos fueron las respuestas que nos dio hace minutos el presidente Gustavo Petro. Se aprobaron, no las posicionadas, deben seguir. Es que no escuchamos. Ya habrá tranquilidad, próximo gobierno y una oposición legítima, parlamentaria, popular, pacífica. Si rompen, ya depende de ellos, de formas. Pues creo que la oposición pasa a ser rector. Presidente, el empalme, sobre el empalme. Nosotros estamos listos. ¿Quiénes lo van a liderar, presidente? ¿Ya se sabe quiénes van a liderar este empalme con el nuevo gobierno? Estamos listos, ya estamos esperando que vengan si quieren. ¿Reconoce usted los escrutinios? ¿Reconoce los escrutinios? No, yo tengo mi posición, pero esa posición no va a impedir el cambio del gobierno. Presidente, ¿usted todavía no reconoce algo de las Como lo prometí, si los jueces de escrutinio determinan, pues le haremos caso, le hago caso. En el caso mío, pues es hacer el informe y que venga a esta casa, que ya está eso. Pero ya lo determinaron los No, jueces. eso es obras de arte, sino que me tocó comprar para llenar el hueco que me viene. Presidente, ¿usted ha hablado con Abelardo de la Espriella? Mensaje a los presidente, pero lo recibiría acá en Casa de Nariño antes del 7 de agosto, ¿recibiría a Abelardo? Palme indica que debe venir, pero si no quiere, no hay problema. ¿Usted lo va a llamar a felicitarlo? Esta no es mi casa, entonces. A los más de 12 millones de colombianos que votaron por el proyecto progresista, el mensaje, presidente. Primero, tranquilidad, organización. El periodo pasa a ser de organización de la mayoría de Colombia y económica. Y esa organización tiene que dirigirse a no dejar retroceder las reformas sociales. Senador, sé que ya nos lo dijo desde la ventana, pero Una sola afirmación, somos un solo proyecto que está más unido y cohesionado que nunca. Sí, presidente, ¿va a llamar a Abelardo a felicitarlo? El pueblo dijo el presidente. Creo que lo que tiene que hacer Abelardo aquí es venir a recibir este gobierno. Felicitaciones, obviamente. Las imágenes que estamos viendo, para los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, como nos lo dice Mateo Piñeros, el editor político de Blue Radio, pues es atípica porque nunca había bajado el presidente a ese punto que ustedes están viendo en pantalla. Para los que no están conectados con nosotros, los invitamos a quienes se conecten, que es donde se concentran los periodistas. Los periodistas que cubren Casa de Nariño entran a través de esa puerta y ahí esperan que los dejen entrar o que llegue algún tipo de información. Pues hoy, después de esa reunión entre Iván Cepeda, el candidato del progresismo, y el presidente Gustavo
Petro, bajaron ambos a dar esas declaraciones a los periodistas. No se oye muy bien y los periodistas que cubren Casa de Nariño están desesperados porque no se les alcanza a llegar el micrófono al mandatario y al senador Cepeda por cuenta pues de temas de seguridad que no los dejan acercarse lo suficiente. Mateo, cosas importantes que dijeron para resumir. El líder de la oposición va a ser el pueblo y lo repitieron ambos políticos. Aunque Cepeda dijo antes que era Petro. Pero fíjese que Cepeda mencionó ahí que ya había dicho el presidente Gustavo Petro que iba a ser el pueblo el líder de la oposición. También menciona que él tiene su posición frente a los resultados de la votación y frente a los escrutinios, pero que por más de que él tenga su posición, eso no va a impedir una transición pacífica de poder y que él va a entregar la Casa de Nariño, que él ya sacó sus cosas, que esta casa ya está desocupada, dijo. Estamos esperando a que el candidato, al que el presidente electo Abelardo de la Espriella venga y haga el empalme. Él dice, aquí si quiere venir, a él lo que le corresponde es venir. Pero si no quiere, pues también que no venga. Pero si no quiere que no venga. ¿Algo más que rescatar de esas declaraciones del presidente Gustavo Petro y del senador Cepeda? Pues, a ver, evidentemente el presidente Gustavo Petro dice que el jefe de la oposición pues va a ser el pueblo, pero obviamente pues Iván Cepeda también lo señala, el presidente Gustavo Petro pues cumplirá un rol importante dentro de esa oposición los próximos 4 años. Ya también Camila, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que estaba listo para el empalme con el nuevo ministro del Interior del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Hablamos de Rodrigo Lara y pues bueno, ya lo confirma también el presidente Gustavo Petro, va a empezar ese proceso de empalme y bueno, esperaremos también entonces a las otras reuniones que va a sostener hoy el presidente Gustavo Petro. Como le digo, casi 2 horas de reunión entre el presidente Gustavo Petro y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Y el candidato Iván Cepeda, senador hoy y además también será senador los próximos 4 años. Lucas, responde a lo que mencionábamos nosotros en el dato político de la división que está habiendo en estos momentos en la izquierda, unos culpándose a los otros de quienes habían sido los responsables de la pérdida de la presidencia. Y responde Iván Cepeda que este proyecto está más unido que nunca, así dijo en sus palabras, y que son un solo proyecto progresista que hará pues oposición, un poco respondiendo a estos enfrentamientos que hemos visto públicos en las últimas horas. Pues lo que yo le decía, Camila, de críticas de algunos sectores del progresismo, de que la campaña de Iván Cepeda fue muy cerrada con los medios de comunicación e incluso muy cerrada dentro de los propios sectores progresistas. Ahora, Camila, para mí lo más interesante de este intercambio, pues da la noticia al presidente Petro de que están listos para iniciar el empalme, que están esperando si quiere ir o no el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella a estar allí en esa reunión de empalme. Dice que está bien si no, también dice que no reconoce los escrutinios, que tiene su posición sobre el tema, pero que eso no va a impedir en nada el cambio de gobierno. Pero para mí, Camila, lo más interesante se da antes de bajar a hablar con los periodistas, y es que Iván Cepeda dice que el líder de la oposición será Petro y Petro dice que será el pueblo. Pero además eso es importantísimo porque ya había mucha gente diciendo que se venía una izquierda sin Petro, y lo cierto es que Petro sí va a seguir estando ahí liderando ese sector de oposición y ese sector de izquierda que, aunque Abelardo de la Espriella haya ganado, dejó un mensaje muy fuerte, y es un mensaje de que tienen muchísimas personas también, digamos, respaldando ese proyecto de ellos. Pero respecto al empalme y a la entrega del poder, el ministro de la Defensa también se pronunció sobre cómo será el empalme en las fuerzas militares y quién llegue a liderar esa cartera. Felipe García, ¿qué dijo el ministro? Hola Camila, buenas tardes. Sí señora, se acabó de pronunciar el ministro saliente de Defensa, Pedro Sánchez, desde el Cantón Norte, y respecto a ese empalme con el gobierno del presidente electo de Abelardo de la Espriella, dijo que están totalmente listos y que el propósito superior de ellos como Ministerio de Defensa saliente es Colombia. Ya todo está previsto para hacer, dice él, un empalme profesional, transparente y también responsable. Y dice también que una de las cualidades que le piden al gobierno entrante, sobre todo a los que van a estar a cargo de ese empalme y del Ministerio de... Lo que se observa en este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda no es una simple reunión protocolaria. Es una escena cargada de simbolismo político en un momento de alta tensión institucional en Colombia. Primero, el hecho de que ambos dirigentes aparezcan juntos, se abracen y hablen públicamente desde la Casa de Nariño rompe con la narrativa tradicional de distanciamiento entre poder ejecutivo y oposición. Incluso la frase "la oposición la hace el pueblo", atribuida a Petro,
redefine completamente el concepto de oposición política en el país, desplazando a los actores tradicionales hacia un plano más abstracto y simbólico. Sin embargo, lo más relevante no es solo el discurso, sino el contexto. Se habla de empalme, de transición, de respeto al escrutinio y de la llegada de un nuevo liderazgo político. El mensaje de "estamos listos, que vengan" transmite una idea de continuidad institucional, pero al mismo tiempo deja entrever que el cambio de ciclo político ya está en marcha. Otro elemento clave es la figura de Iván Cepeda. Su presencia en esta reunión y su rol en el diálogo con Petro refuerzan la percepción de cohesión dentro del proyecto progresista, a pesar de las tensiones internas y las críticas sobre la estrategia electoral. Cuando afirma que el proyecto está más unido que nunca, intenta cerrar filas frente a las divisiones públicas que han surgido tras los resultados electorales. Por otro lado, el reconocimiento parcial de los resultados y la aceptación de una transición ordenada introduce un matiz importante. No hay ruptura institucional, sino una especie de reacomodo del poder político. Esto es fundamental porque evita una crisis de gobernabilidad inmediata, pero abre la puerta a una nueva etapa de oposición fuerte, liderada, paradójicamente, desde el mismo entorno político que antes gobernaba. También es relevante el papel del empalme con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. El tono utilizado, "si quiere venir, que venga, si no, también", refleja una postura de apertura, pero también de distancia política, como si el proceso de transición fuera inevitable, independientemente de la voluntad del nuevo liderazgo. En términos políticos, este escenario plantea varias lecturas. Colombia entra en una fase de reorganización del poder, no de ruptura total. El progresismo intenta mantenerse como actor central, incluso desde la oposición. El concepto de pueblo como oposición redefine el discurso político tradicional. La transición se presenta como institucional, pero con fuerte carga simbólica. En conclusión, más allá de las imágenes y declaraciones, lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno, sino una redefinición del mapa político colombiano. Las próximas semanas serán decisivas para entender si este proceso se traduce en estabilidad institucional o en una nueva etapa de confrontación política.